Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde aprendemos, escuchamos, compartimos, nos informamos acerca de la vida de la iglesia, de la familia, de la sociedad, todo desde una perspectiva católica. Y hoy tenemos un programa muy especial y yo confío, le prometo, espero que al final de este programa usted quede maravillado, quede asombrado, quede inspirado por la obra y la vida del invitado que no está aquí con nosotros presencialmente, pero que hoy lo conoceremos, sabremos qué hizo, qué sigue haciendo y cómo sigue inspirando a cientos, y por qué no decirlo, ojalá en un momento a millones de personas alrededor del mundo a responder el gran llamado a defender la dignidad de la vida humana de toda persona en cualquier circunstancia. Hoy hablaremos de manera particular de la vida del doctor Jerome Lejeune. ¿Quién fue? ¿Qué hizo? ¿Qué sigue haciendo? Y todo esto lo vamos a ver acompañado de tres personas que precisamente han y los ha inspirado a partir de su obra y de su misión. Para esto, primero que nada, nos vamos a quedar en los Estados Unidos para darle la bienvenida a el Padre César Gómez. Padre César, bienvenido a Perspectiva Católica. Hola, mucho gusto. Es un placer estar con ustedes, especialmente hablando de una figura tan importante en nuestros tiempos modernos. Así es, y bueno, yo ya lo hice sacerdote, es que ya está tan cerca, diácono. Digo, ya mero, ya merito. Y ahora vamos a pasar hasta la Ciudad de México para darle la bienvenida a la doctora Pilar Calva. Doctora Pilar, bienvenida a Perspectiva Católica. Hola, Omar, mucho gusto y más hablar de mi querido profesor Jerome Lejeune. Muchas gracias por esta iniciativa, porque es increíble cómo todavía sigue siendo desconocido, incluso en su país natal, en Francia. Pues qué bueno que lo tomaron a él. Así es, para nosotros es una gran alegría compartirlo y que más gente sepa de él. Y ahora nos vamos a ir hasta Piacenza, Italia, para darle la bienvenida a Laura Gotti. Laura, bienvenida a Perspectiva Católica. Buenas noches para ti. Sí, hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Es un honor poder estar aquí con vosotros y poder hablar del profesor Lejeune. Así es, para nosotros es una gran alegría que ustedes tres hayan aceptado la invitación para compartir un poco su experiencia de vida y cómo su vida y su obra los sigue afectando. Y bueno, doctora Pilar, pues iniciemos por el principio, ¿no? Para todos aquellos que, bueno, que por primera vez vamos a oír el nombre Jerome Lejeune. ¿De quién estamos hablando? Muy bien, el doctor Jerome Lejeune es un médico francés que en 1958, aunque el resultado se publica en 1959, descubrió la causa del síndrome de Down. John Landon Down indudablemente había puesto el nombre a este síndrome, que se caracteriza por niños que tienen retraso mental, que tienen una carita muy especial, muy linda, el puente nasal deprimido, las orejitas de implantación baja, deditos cortos, cardiopatía, pero no se sabía en ese momento a qué se debía la enfermedad. De hecho, estos niños eran muy discriminados, incluso se les llegó a llamar por un nombre horrible que el doctor Lejeune logró desterrar del vocabulario, que se llamaban mongoles, y pensaron que era secuela de sífilis. Entonces eran niños muy discriminados en nuestros países latinoamericanos. Si una familia tenía un chiquito con este síndrome, lo amarraban de la pata a la cama y era un deshonor sacarlo a la calle. Si alguien salía a la calle con él, se cruzaban a la otra acera. Y el doctor Lejeune encontró que la causa es un tercer cromosoma 21. Tenemos pares de cromosomas y en el par 21, en vez de que haya 2, hay 3. Y entonces abre la puerta de la aplicación de la genética, en concreto de los libros de la herencia, que son los cromosomas, como causantes de ciertas enfermedades. Qué interesante, ¿no? En esta primera parte ir planteando, ir conociéndolo y Laura, uno de los aportes que también hace el doctor Jerome Lejeune es que viene él con una visión y con una misión centrada en la dignidad de la persona, es decir, no discriminando, ¿no, Laura? Sí, esta seguramente es una característica de todo el trabajo del profesor Lejeune, desde el principio de su trabajo ¿no? en el equipo del profesor Turpin, que ha sido ¿no? la persona que le pasó casi la vocación para dedicarse a los niños
llamados mongólicos, ha sido desde el principio la defensa del más débil. Y esto, lo siguió en toda su carrera, que luego ya veremos que ha sido una carrera bastante importante, pues, porque por el profesor Lejeune crearon una cátedra de genética, una de las primeras cátedras de genética en el mundo y la primera en Francia. Exactamente. Y bueno, diácono César, pues en esta primera parte, ¿no? Así como ir descubriendo un poco cómo lo descubrimos. Diácono, ¿cómo fue ese primer conocer acerca del doctor Lejeune? ¿Qué le decía? ¿Qué era lo que le sigue diciendo al diácono César la obra y la misión y la vida del doctor? Sí, la primera vez que yo escuché sobre el profesor Lejeune fue en el año 2007, gracias a una conversación que tuve con la doctora Pilar Calva y con Mercedes Arzu de Wilson. Ellas me platicaron la experiencia personal que tuvieron con él y yo jamás había escuchado sobre él y me impresionó tanto la manera en cómo él, siendo un científico, había podido reconciliar su fe con la ciencia. Entonces, a mí me impactó mucho el hecho de que él, siendo una persona con grande saber científico, no se avergonzaba de su fe, al contrario, era un medio por el cual él evangelizaba. Exactamente, uno de los grandes retos, doctora Pilar, uno de los grandes retos, y no solo para el doctor, pero para todos nosotros, ¿no? Reconocer que nuestra fe no está peleada con nuestra profesión, con nuestra vocación laboral. Doctora, usted que tuvo la oportunidad de conocerlo, de aprender, de escucharlo, ¿era el doctor alguien que imponía su fe, alguien que cuando llegaba le decía, bueno, pues es que yo soy católico y vamos a hacer las cosas católicas? ¿O cómo era su trato con aquellos con los que colaboraba y con aquellos que enseñaba? Sí, exacto. Muy buena pregunta y me llega al corazón, porque fíjate que yo llegué con él porque es un gran científico. Yo cuando llego con él vengo de una cuna muy liberal, no digamos a nivel religioso, aunque de una cuna católica bautizada ya tardíamente y no practicante. Y después también en la escuela de medicina me supe rodear de amigos liberales y me metí a la cultura de la muerte, primero en poner anticonceptivos, después estar a favor del aborto, fertilización in vitro y toda la escaladita, ¿no? Entonces yo llegué con él recomendada porque quería hacer mi trabajo de tesis en Francia, en París justamente, porque estaba un hermano estudiando ahí. Y llegué recomendada por mi profesor de genética, que como bien ya decía Laura, ya estamos hablando del principio de los 80s, ya pasamos desde los fines de los 50s a los 80s. En México no había clase de genética en la escuela de medicina, eran 3 clases dentro de embriología. Y mi universidad, bastante pionera, dio un semestre. Y el profesor que me lo dio me enamoró de la genética y a él me acerqué. Él era en sí un profesor bastante liberal, ya tenía comprado todo para hacer diagnóstico prenatal, pero esperaba la liberación del aborto por los diputados retrógrados. Entonces a él le pregunté, él no era una persona seguramente ni practicante católico, ni provida, ni nada, pero él no dejó de reconocer que el mejor genetista del mundo estaba en Francia. Y así es como le escribimos y llegó con él. Entonces, Lejeune, que estuvo también muy reconocido en el ambiente católico, indudablemente en un ambiente, podríamos decir, casi agnóstico o ateo, o muy cientificista, también era reconocido como un gran científico. Cuando yo llegué, vi esa mirada de unos ojos azules transparentes que los tengo bien grabados y que los expresan varias de las poquitas fotos que tenemos de él. Dije, esta persona no es solamente una persona muy inteligente. Yo en aquel momento describí, es una persona sabia. Es decir, yo describía que es muy humilde, aunque sabe muchísimo, y es tan humilde que puede explicar las cosas de manera muy sencilla. Hoy quizás yo hubiera dicho es una persona santa, ¿no? Durante la primera entrevista y los primeros 8 meses que estuve con él, en su vida me preguntó si yo era católica, si practicaba, si iba a misa, ni mucho menos él dijo, aquí las cosas son así. Él siempre siguió una congruencia de médico. Porque naturalmente, o sea, cuando alguien me dice, tú eres un médico pro vida o tal es un médico pro vida, yo digo, bueno, pues es que un médico tiene que ser pro vida, porque un médico estudia lo que estudia para salvar vidas. Es decir, es la misión de un médico independientemente de su credo. Entonces, es lo que él expresaba, ser un médico que siempre
se inquietó por salvar la vida de sus pacientes, tratarlos de curar y aquello que no podía curar, que estuvieran lo mejor que se pudieran con la situación que no podía él cambiar. Entonces, no, él nunca fue una persona ni que impuso su fe, ni que abiertamente decía yo soy católico y aquí todos rezamos a tal hora, ni nada. Sí, seguramente rezaba, ya haciendo memoria, ya después de que cambié yo, probablemente algunas veces que fui a su oficina, pues estaba bajito del escritorio rezando su rosario, pero no, nunca impuso ni nada. Ya les iré platicando cómo va siendo mi conversión, pero la respuesta a tu pregunta es, siempre fue una persona congruente en su vocación de médico. Quizás alguien con otra sensibilidad religiosa en ese momento hubiera notado otras cosas, pero yo nunca hablamos de religión, nunca me preguntó, nunca me impuso, nunca me dijo nada. Lo más cercano es que me habló de una Academia Pontificia de las Ciencias a la cual él acudía. Es lo más cercano que pude yo haber visto en el tema de la fe. Que es importante plantear desde esta perspectiva, ¿no? Como él, bueno, en su vida profesional, simple y sencillamente, pues no pretendía o no decía, sino simplemente él vivía su fe en todo lo que hacía. Y Laura, precisamente hablando de esta parte que tú mencionabas, ¿no? ¿Qué tan importante fue su desarrollo y cómo sigue afectando todo lo que él hizo dentro de la genética humana, dentro de entender el porqué, por ejemplo, del síndrome de Down y todas estas cosas? Cuéntanos un poco acerca de todos los aportes, que fueron muchos, de todo lo que él le fue dando a la ciencia, desde esta perspectiva de ser un buen médico, como es ser un buen católico, un buen cristiano. Sí, primero de todo me gustaría decir que lo que decía la doctora Calva es importantísimo y creo que la particularidad del profesor Lejeune ha sido exactamente esta. Él no era un científico por un lado y un cristiano por otro lado, sino era un científico cristiano, un investigador cristiano. Entonces él creía, lo creía firmemente que es muy importante tener ojos de la inteligencia y del corazón, ¿no? Entonces, poner estas dos cosas juntas para la búsqueda de la verdad. Y esto ha sido, creo, algo de extraordinario en su vida. Y por esta misma razón era reconocido en el mundo entero, ¿no? En ambientes laicos, ateos, por su inteligencia en su trabajo. Obviamente el hecho de ser también un cristiano era importantísimo, pero nunca ha sido, cuando hablaba como científico. Entonces, ¿no? Para subrayar lo que decía la doctora Calva, esto creo ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque la fe y la ciencia son sí complementarias en la búsqueda de la verdad, pero no son intercambiables. Entonces, obviamente, un científico tiene que hablar de científico, un cristiano de cristiano. Pero él decía algo muy importante que se puede resumir en una frase, que es que la ciencia sin la conciencia ¿no? es la ruina del alma, decía, pero a la vez, la conciencia sin la ciencia es la ruina de la inteligencia. Y esto creo ha sido en él una síntesis increíble en todo el recorrido de su vida, en toda su carrera profesional y como hombre, como padre, como médico. Exactamente. Sí, adelante, Laura. Sí, ahora él pues empezó, ¿no? Su sueño, su vocación era la de ser un médico rural, pues la doctora Calva lo sabrá muy bien, y es muy, muy interesante porque él creció en un ambiente, en una familia católica, diría pobre, pero con una fe muy grande y sobre todo una cultura también artística grande. Entonces, esto dejó una huella en Jérôme Lejeune durante toda su vida. Él era considerado un poco un médico poeta, ¿no? Porque siempre iba más allá de lo que se veía con los ojos. Y esto creo ha sido, para quien lo conoció, y seguramente la doctora Calva lo puede confirmar, esto era su peculiaridad. Y esta formación, que gracias a su familia, a su padre, a su hermano, que eran más artistas, diría, sobre todo el hermano, dio a Jérôme Lejeune esta profundidad que se quedó con él toda su vida. Y que para ser un médico es algo peculiar, ¿no?
un científico que también tiene esta vena poética, es maravilloso porque permite ver más allá de lo que se toca, se ve, se siente. Exactamente. Entonces, sí. Sí. Y que Diácono, precisamente no escuchando a la doctora, escuchando a Laura, pues vamos viendo, ¿no? Vamos armando esta imagen de una persona que trataba de vivir pues su fe en una integridad y que me supongo que al joven, a César, antes del seminario o en el proceso del seminario, ha sido un poco inspirador y alentador, ¿no? Que es decir, pues como bien decía Laura hace un instante, pues los avances de la ciencia, de la medicina, pues no están peleados con nada con nuestra fe, ¿no? Al contrario, se complementan, ¿no, Diácono? Claro. También una de las cosas que aprendí yo mientras me acercaba a la figura del profesor Jerome Lejeune fue su capacidad de asombro. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me impactó mucho fue cómo él empezó a tener un amor, fue inspirado no por su abuelo que era veterinario, para poder un día llegar a ser médico. Y él tenía una capacidad de asombro tan grande ante lo que él tenía en sus ojos. Y él siempre intentaba buscar entender lo que tenía ante sus ojos para poder después explicar conceptos que eran tan complejos de una manera tan sencilla. Yo creo que solamente hay pocas personas que tienen esta capacidad de poder explicar, y lo podemos mirar en su práctica clínica, cómo él era capaz de explicarle a los mismos niños con síndrome de Down la situación por la cual ellos estaban pasando. Yo creo que esto es una gran gracia que él recibió en su vida y que ha impactado a muchos de manera positiva. Exactamente, y doctora Pilar, precisamente, ¿no? Aunado a lo que dice el Diácono, y usted que tuvo la oportunidad de trabajar con él, de compartir con él, pues, y creo que es un reto para todos, ¿no? Doctora, no está negado la profesión, la vida profesional, el campo de la medicina o cualquier otra área, no está negado con realmente ser sensible a la dignidad de toda persona, ¿no? Claro, yo creo que él fue un médico con un gran humanismo, ¿no? Como dice César, primero, todas sus capacidades, era un hombre muy inteligente, tan inteligente que San Juan Pablo II lo denotó como el hombre más inteligente que él conocía. Pero esa inteligencia no lo llevó a una soberbia o eso, sino él nunca perdió la capacidad de maravillarse, fuera con un atardecer. De hecho, cuando uno lee el primer libro que salió, que es uno chiquito, que es La vida de su papá, a los ojos de su hija Clara Lejeune, de La vida es una alegría, La vie est un bonheur, cómo describe cuando iban en largos viajes y cómo los enamoraba a sus hijos de ese atardecer y eso. Entonces él, en lo más sencillo de una flor, se maravilló. Entonces se maravilló después también de todo lo que podía aprender y fue un médico humilde, dispuesto a aprender de otros. Cuando alguien pensaba diferente, pues era capaz de escuchar, ¿no? De razonar. Entonces, esta gran humildad creo que es una característica súper importante para el médico como científico, porque el día que un científico pierde la humildad, cree que sabe todo, no está dispuesto a sorprenderse con algo nuevo, que a veces uno lo busca o a veces le llega a uno y si no está uno abierto a notar algo, se le va a lo que podría ser un avance científico. Por ejemplo, aquí les cuento que después del síndrome de Down, que él lo llama trisomía 21, él no puso nunca un síndrome de su nombre propio, estaba revisando un chiquito con trisomía 21 y el 50% traen problemas de su corazón. Entonces él estaba muy atento, escuchando, pero mientras tenía su vista a lo lejos, y entonces oyó el maullido de un gatito. Y es un hospital de estos antiguos donde había techitos de doble caída. Y él dijo, voy a ver por dónde está el gatito. Y entonces él seguía escuchando y escuchaba el maullidito hasta que se dio cuenta que era el niñito de la cuna de al lado. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Fue sacar una muestra y decir, voy a ver si se relaciona con algo. Y ahí él aporta el primer descubrimiento, porque ya había habido otros síndromes, pero eran de número de cromosomas, el de Patot, que es el trisomía 13, el de Edwards, que es trisomía 18, pero él se impactó porque vio que estos niños que maullaban como gatito, lloraban como gatitos, traen el librito 5 recortadito del bracito corto, se llama una lesión del brazo 5. Entonces, bueno, esa capacidad.
esa capacidad de humildad, como ya lo dijo César, a mí varias veces me dijo, préstame tu microscopio, que tenía doble par de lentes, porque le voy a enseñar a este chiquito por qué es tan especial. Y entonces lo sentaba en el banquito y ahí estaban viendo hasta que encontraba el tercer 21, bajaba el niñito y bajaba feliz y decía, ya sé por qué soy tan especial, ya los conté. Entonces, esa parte humana siempre vio al paciente y a sus papás o a su familia como un quién, ¿no? Un quién que había que dignificar. Entonces había personas que lo buscaban de todo el mundo, esperaban meses para ser vistos por él y varios de ellos al final lo que decían es, la verdad es que no nos dijo nada desde el punto de vista biológico nuevo, pero nos enamoró de nuestro hijo. Julia, continuemos con esta, Laura, ya te cambié el nombre, Laura, con esta conversación acerca de la importancia dentro de la vida del doctor Jérôme Lejeune de la familia. Es decir, hemos escuchado, han compartido ustedes un poco, pero háblanos un poco acerca de cómo, de nuevo, era un hombre que vivía con una integridad en donde, bueno, no solo era médico, no solo investigador o científico, sino que realmente era un hombre que también su familia era parte central y era parte de su vida, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y a la vez él siempre la protegió mucho. Entonces, Jérôme Lejeune tuvo 5 hijos. Se casó con Berthe, que era una chica danesa, y entonces en esos tiempos, ¿no? Se casaron en el 50, me parece, 51. Era una chica danesa, luterana, que se convirtió durante el noviciado para luego poderse casar. Y algo muy impresionante que también es importantísimo, un ejemplo muy bonito de pareja, de matrimonio, es que antes de casarse, Jérôme Lejeune, que siempre mantuvo una correspondencia con su mujer, se escribieron cartas, miles de cartas que la mujer conservó, porque él viajaba muchísimo por su trabajo, viajaba a Estados Unidos, en todo el mundo para conferencias, para dar clases en las universidades, y obviamente la mujer que tenía que cuidar a los niños no podía seguirlo. Pero Jérôme Lejeune no faltó ni una vez de escribir cartas a su mujer. Y obviamente todo lo que sabemos, los detalles más íntimos de Jérôme Lejeune, ¿no? Tenemos este conocimiento gracias a las cartas que él escribió a su mujer. Y antes de casarse, decía, él preguntó a su mujer, a Berthe, si él estaba preparada a enfrentarse a una vida de sacrificios, porque claro, él tenía una carrera que no sabía dónde, ¿no? hubiera podido llevarlos, de sacrificios y al servicio de los niños mongólicos, como se llamaban un tiempo, que obviamente, ¿no? Él sabía, tenía una perspectiva de un futuro que hubiera podido ser ¿no? complicado, y preguntó a su mujer si ella estaba preparada para enfrentarse a una vida así, y él dijo sí. Y a partir de ese sí, la vida de Jérôme Lejeune ha sido la que estamos ahora contando. Entonces, su matrimonio, la relación con su mujer y luego la familia, la importancia de la familia, el apoyo de su familia, ha sido algo fundamental para él. Y para la vida que tuvo como el profesor de genética, como el genetista, como el padre de la genética moderna. Y Laura, continuando contigo, exactamente cuando hablamos, para aquellos que de pronto pues están escuchando en este momento y es la primera vez que le escuchan esta palabra o no tienen un conocimiento, cuando hablamos de la genética, cuando hablamos del doctor como el padre de la genética, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es así en grandes términos, sin entrar en muchos detalles, porque sé que pudiéramos hacer horas y horas para hablar del tema, pero Laura, así en términos generales, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué era esta especialidad que de nuevo, ¿no? Le entregó su vida el doctor Jérôme Lejeune y que hoy todavía nosotros seguimos recibiendo todo aquello, todos los beneficios de su gran obra y de su gran trabajo? Pues, y creo que la doctora Calva podría, no siendo yo médico, sino filósofa, creo que ella podría explicarlo mucho mejor de mí. Pero, pues, luego ella me podrá corregir. Yo creo que con genética entendemos, ¿no? el complejo. Es como la mapa de nuestro, ¿no? DNA, ¿no? Ahora en ADN en español. ADN. Es un poco, ¿no? La genética es un poco el estudio de nuestra mapa,
del ADN. Pero la doctora Pilar Calva me puede seguramente dar una respuesta mucho mejor. Y doctora, precisamente, ¿y por qué esto es importante exactamente? Y gracias, Laura, por esta primera respuesta. Lo vamos haciendo como en partes, ¿no? Esta fue parte número 1, parte número 2. Doctora, o sea, de nuevo, volviendo, ¿qué es la genética? ¿Y por qué es importante y ha sido tan importante todo lo que el doctor ha desarrollado en este campo? Sí, la genética es todo aquello que tiene que ver con el material de herencia. Como ya muy bien Laura nos decía, hay 2 tipos de material de herencia. Uno que se llama el ADN, que está en el núcleo de todas nuestras células, que se empasta este material en unos libros que se llaman los cromosomas. Y en este ADN y en los cromosomas está todo lo que somos desde el punto de vista genético. Y hay otro material de herencia que se llama el RNA, ahora es famoso, sobre todo el RNA mensajero, que son segmentos ya nada más de una sola cadena, que se pueden encontrar en el núcleo, pero que también como son segmentos chiquitos pueden salir al citoplasma. Y el RNA es un material de herencia que también se estudia con la genética y que sirve para poder transportar el mensaje de los libros de la herencia a llevarlos a una realidad que es una proteína. El dogma de la genética es el DNA, es el escrito. Por ejemplo, tienes un libro de recetas, pero como la fábrica de los brownies está afuera y solo hay una rendijita, no puedes pasar el libro, entonces fotocopias nada más la receta del brownie, que en este caso sería, por ejemplo, la receta de la proteína que mete el azúcar, que se llama la insulina. Ese es el RNA que lleva el mensaje, y llega a la cocina de las proteínas, que se llaman los ribosomas, y ahí fabrica la proteína. Entonces, la genética estudia todo lo que tenga que ver con esos materiales. Ojo, no necesariamente es hereditario. Por ejemplo, la patología de la cual estamos hablando ahorita, la enfermedad de la trisomía 21, se afecta material de herencia porque tenemos un libro de herencia además, en vez de tener 2, tenemos 3, pero no es heredado. O sea, la mayoría de los niños que nacen con esto, en la familia no había antecedentes de esto y por supuesto los papás no lo tienen. Ya cambia cuando la persona que tiene trisomía 21 pudiera ser papá o mamá. Ahí sí hay un riesgo alto del 50% de poder procrear un bebito con esto. Entonces, lo genético es que afecta material de herencia. El primero que relacionó el material de herencia con seres vivos y con capacidad de heredar fue un monje Agustino Recoleto, que es Gregorio Mendel. Aquellos que estudiamos genética en secundaria nos acordamos del que regaba sus chícharos, pues, y estaba encerrado, pero tenía inquietud científica y entonces hizo las leyes de la herencia. Pero estaba aplicado así como una cosa a los seres vivos. Y Lejeune se le considera el padre de la genética moderna porque él es el primero que empieza a ver que hay enfermedades relacionadas con la genética. Y a veces solo pensamos, pues, un niño con trisomía 21, un niño con una lesión, pero él también muy vanguardista, por decirlo de alguna manera, porque fue un gran científico, vio que el cáncer tenía cierta relación, no necesariamente con la herencia. Sí hay cánceres heredados y sabemos que el cáncer de mama es más frecuente entre que ya tienen, pero independientemente de esto, indudablemente hay unos segmentos de ese material de herencia que se llaman oncogenes que disparan cáncer. Entonces hay una relación entre el cáncer y la genética. Entonces realmente lo que él hizo hoy tiene una aplicación extraordinaria. O sea, no es solamente que abrió el campo de los cromosomas, sino abrió el campo de que se aplicara todo aquello que afecta el DNA o el RNA al campo de la medicina. Entre ellos, pues ya les he dado algunos ejemplos. Entonces, eso es la genética, estudia el material de herencia. Exactamente, y con estas palabras vamos a tomar una pausa. Espero que esta media hora, este primer segmento, así ha sido tan nutritivo para usted como lo ha sido para conmigo hoy en este día, hablando de la vida, de la obra y de lo que sigue haciendo por todos nosotros el doctor Jerome Lejeune. Recuerde, si quiere conectar con nosotros, escríbanos perspectiva@ewtn.com. Recuerde, dele like y síganos y compartan nuestro material en Facebook. Estamos como Perspectiva EWTN. Y recuerde, si a usted le gusta el podcast, nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica. No se vayan, regresamos en un instante.
Perspectiva Católica de regreso hoy en Perspectiva Católica, conociendo, aprendiendo más de la vida y de la obra del profesor, del científico, del doctor, del padre, del esposo, del cristiano, del católico, del doctor Jerome Lejeune. Tenemos desde México a la doctora Pilar Calva, en los Estados Unidos al diácono César Gómez y desde Italia a Laura Gotti compartiendo con nosotros. Laura, al final del segmento anterior, bueno, pues la doctora Pilar nos daba esta maravillosa explicación acerca de la genética, de lo que es y todo esto. Pero Laura, también tenemos que hablar, obviamente, ¿no? ¿Cuál fue el impacto de la obra, de las investigaciones, del trabajo del profesor Lejeune para la Iglesia y cómo la Iglesia ha ido desarrollando y explicando la dignidad de la persona? Pues en el momento que el profesor Lejeune ¿no? devino un personaje tan importante a nivel científico, también la Iglesia empezó ¿no? a darse cuenta que era importante tenerlo, ¿no? tenerlo muy cerca. Y él fue nombrado por el Papa Pablo VI miembro de la Pontificia Academia de la Ciencia después del Juan Pablo II, el primer presidente de la Pontificia Academia para la Vida. En la segunda fase, yo creo, de la vida de la carrera del profesor Lejeune, sobre todo a partir del momento que legalizan el aborto en Francia y luego en el resto del mundo, en el momento que nace la fecundación asistida como técnica, ¿no? para curar la infertilidad humana, el profesor Lejeune empieza también un trabajo de defensa de la vida. Entonces su trabajo científico se traduce también en un trabajo de defensa de la vida. Él en su vocación de médico empieza también su vocación de defensor de los más pequeños y vuelve a empezar a explicar al mundo que es un embrión. Entonces, que la vida empieza al concebimiento, me habla de forma también muy poética, porque habla de pulgarcito, ¿no? Para explicar al mundo que todos hemos estado un pulgar, ¿no? de la grandeza de un pulgar. Y esto ha sido muy importante. Y obviamente, ahora que el profesor Lejeune ya no está con nosotros, el trabajo de la Fundación Jérôme Lejeune, que empezó justo el año de su muerte, gracias a Berthe, a su mujer, que siguió con el trabajo de su marido, fundando la Fundación Jérôme Lejeune en Francia y después en España y en Latinoamérica, en Argentina. El trabajo de la Fundación Lejeune está siguiendo con las tres líneas de trabajo del profesor Lejeune, que era el cuidar, ¿no? A través del Instituto Médico, entonces cuidar como médico, investigar, entonces seguir en la investigación sobre las enfermedades y sobre la discapacidad intelectual y en la defensa. Y de hecho esto luego es mi trabajo porque en el 2008 la Fundación Lejeune empezó la Cátedra Internacional de Bioética Jérôme Lejeune en España por parte de la doctora Mónica López Barahona. Y desde entonces, obviamente junto al trabajo de investigación y de cuidado de las personas con discapacidad intelectual, se sigue el trabajo de defensa de la vida con una cátedra de bioética que ofrece formación, y también defensa. Entonces se escriben artículos y informes sobre los temas más actuales de la bioética. Exactamente, una de las cosas muy importantes y quiero volver ahora en un momento, Laura, que nos hables un poco acerca pues de también lo que se está haciendo en Estados Unidos, pero diácono César, la importancia, escuchando sobre todo a Laura en esta parte, la importancia que tiene y los aportes que pueden ser muy beneficiosos, diácono, precisamente para los jóvenes, para los hombres que están en esta etapa de formación hacia la vida, hacia el sacerdocio, preparándolos para los grandes retos del mundo moderno con los que se van a enfrentar, ¿no, diácono? Sí, el profesor Jérôme Lejeune decía frases tan profundas y tan importantes que marcan todo el mundo, tanto de la filosofía como de la ciencia aplicada. Y, por ejemplo, él decía que cuando los científicos toman responsabilidades que van más allá de su entendimiento, es cuando se convierten en seleccionadores de la vida y llegan a ser como abortistas o llegan a practicar cosas como la eutanasia. Entonces, otro de los grandes principios que él decía a favor de la defensa de la vida y de la protección de la dignidad humana
era que es importante eliminar la enfermedad, pero no eliminar al enfermo. Yo creo que estos dos principios nosotros hoy en día los necesitamos escuchar más que nunca, ya que hoy en día se escucha una terrible guerra en contra de la vida humana, desde el momento de su concepción hasta el final de la vida. Por ejemplo, recientemente una de las cosas que yo recientemente estaba haciendo era leer lo que él decía sobre el final de la vida, y me di cuenta que él comenzó a escribir en contra de la eutanasia. En contra de la eutanasia, porque si bien resaltó mucho el trabajo sobre el inicio de la vida, también él cuidaba la parte del final de la vida. Y junto con la eutanasia comenzó a explicar diferentes ideologías que hoy se promueven, incluso en el mundo médico, en el mundo filosófico, como es la muerte cerebral. Entonces, en la figura del profesor Jerome Lejeune, miramos grandes aportes, no solamente médicos, pero también poéticos y filosóficos. Y que vamos viendo, ¿no? Que vamos armando, ¿verdad? Pues para muchos de nosotros al inicio del programa, rompecabezas que solo tenía nombre, doctor Jerome Lejeune, y que ahora ya lo vamos viendo y lo vamos armando y vamos conociéndolo un poco más. Y doctora Pilar, la importancia en todo esto, como nos acaba de decir el diácono, pues que los aportes del doctor Lejeune fueron a lo largo de su vida, pero siempre buscando con esa capacidad, como ustedes lo decían, con esa capacidad de asombro, de dejarse sorprender, de dejarse llevar por aquello que le decía y que le hablaba de la dignidad de la vida, ¿no? Sí, yo creo que algo también muy importante en señalar en él fue su congruencia. Laura, vamos a pasar contigo. Tuvimos una pequeña falla técnica con la doctora. Laura, te quería preguntar, y bueno, ya que se nos dio el espacio, Laura, háblanos un poco acerca de la labor y de lo que ahora están haciendo también en los Estados Unidos, como dices, bueno, la cátedra en España, en Italia, en Latinoamérica, pero ahora también en Estados Unidos. Háblanos un poco de todo esto. Se está expandiendo, y esperamos en el futuro siempre más. Claro. Pues ahora acabamos, de hecho, la Cátedra Internacional de Bioética acaba de hacer un convenio con la University of Mary de Estados Unidos para una formación de bioética. Entonces, para ofrecer un año de formación en bioética y luego en español, que luego los estudiantes americanos pueden seguir con el máster de bioética de la propia universidad, de University of Mary. Creo que esto es muy importante porque significa en un sentido devolver, ¿no?, Jerome Lejeune a Estados Unidos, ¿no?, el país donde él estuvo muchísimo tiempo dando clases y conferencias y pues ha sido, ¿no?, le conferieron premios, el Allen Memorial, que ha sido el premio, creo, más importante que había, y también el premio Kennedy. Entonces, en un sentido es devolver Jerome Lejeune a Estados Unidos. Qué lindo, ¿no? Devolver a Estados Unidos. Adelante, continúa, Laura. Y entonces esta es la labor de la cátedra en este momento, es impartir formación de bioética siempre a la luz del pensamiento y de las enseñanzas del profesor Lejeune y de cómo él defendió la vida como científico en colegios y también en universidades, ofreciendo pues una formación de muy alta calidad que enfrenta todas las temáticas y los desafíos de la bioética de este siglo. Y acabamos, de hecho, en mayo de hacer un congreso en Roma donde la doctora Carva era una de las protagonistas sobre los desafíos de la bioética. Entonces se ha hablado de fecundación asistida, se ha hablado pues también el síndrome de Down, de cómo enfrentar a la discapacidad intelectual, del papel del médico y del papel también en la sociedad. Hemos hablado también de eutanasia. Ha sido un congreso pues que ha sido un éxito, yo creo, bastante importante. Y esto es nuestro trabajo ahora. Yo estoy muy orgullosa de poder pertenecer a esta fundación. Y nosotros muy agradecidos, Laura, con toda la labor que la fundación, que tú haces, que la doctora, que el diácono realizan, siguiendo llevando la misión y la visión del doctor Lejeune en todas las áreas. Doctora, le preguntaba, ¿no?, justo hace un instante haciendo eco a las palabras del diácono de que, bueno, y lo que ustedes mismos compartían, la capacidad de asombro
y de siempre estar buscando y encontrando, ¿no? Y protegiendo y cuidando la dignidad de la persona en todas las etapas, algo que el profesor Lejeune supo hacer. Y también, doctora, porque lo tenemos que hablar, y si no le pregunto ahora se nos va a ir el tiempo, un poco eso, y también un poco cuéntenos acerca de esa situación con el premio Nobel. Ok, bueno, estaba yo hablando de la congruencia, sí, ¿no? Entonces, al ser una persona congruente, él, en su congruencia de médico, pues su humanismo en la medicina. En su congruencia con la ciencia, la búsqueda de la verdad, pero siempre colocando que la ciencia está al servicio de la persona, no la persona se pone al servicio de la ciencia. Él ya era pro vida no solo por católico, sino por ser médico. Pero él se compromete más porque su descubrimiento, cuando un médico logra encontrar la causa de una enfermedad, entonces su siguiente pasión es ir por la curación, lo cual es complicado porque decimos hay un cromosoma de más en los trillones de células que tenemos adentro del núcleo. Pero el poder entender cómo podía apagar esa tercera copia de productos genéticos, que eso es la edición génica, el tema que hablé justo en el Congreso de Roma, él lo usó o lo pensó siempre para la ayuda de la persona. ¿Qué hicieron? Uno de sus propios pacientes ve la televisión y alcanza a entender que primero alcanza a entender algo, llega con el consultorio de Lejeune, lo abraza, le dice, profesor, nos quieren matar, diga que nos va a defender. En palabras de Lejeune, él dijo en ese momento, dije, yo que soy su médico, si no los defiendo, ¿quién los va a defender? El asunto es que él alcanzó a entender que decían que gracias a este descubrimiento, ahora se podía diagnosticar esto antes del nacimiento para eliminar, ¿no? Hacer un aborto a aquellos niños que traían esto, y se llama un aborto eugenésico, ¿no? Entonces ese chico alcanzó a entender, Lejeune se puso muy triste porque dijo, es que mi descubrimiento yo no lo hice para causar un mal, lo hice para buscar el bien de la persona y el reto científico, porque me decía el seminarista César, el diácono César, si yo tengo un descubrimiento es para ayudar a la persona, no para eliminar a las enfermedades, jamás al enfermo, ¿no? Entonces después también el tiempo lo fue llevando a comprometerse en esa defensa, primero oponiéndose a hacer el mal. Como dicen en mi rancho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Entonces Lejeune dijo, yo nunca voy a hacer diagnóstico prenatal en mi laboratorio, porque aunque en otro país y en otro hospital, con el papelito que yo entrego de que el bebé que viene adentro de la mamá está afectado de trisomía 21, eso sirve para que alguien más realice un aborto, yo colaboré con el mal. Esto ya le sirvió el recorte del financiamiento, se hizo grandes investigaciones sin dinero, imagínense con el apoyo lo que hubiera sido, pero además lo comprometió abiertamente en la defensa de estos niños. Después esta defensa le vino, para contestar tu siguiente pregunta, en que reconocido como un gran genetista y científico, lo empezaron a buscar. Entonces está muy conocido, por ejemplo, el caso de los señores Davis, el caso Davis versus Davis en Nashville, donde estos papás se sometieron a varias fertilizaciones in vitro, habían dejado diminutos seres humanos en estado de congelamiento que se llaman embriones humanos congelados, y a Lejeune se le llamó porque pues, el papá quería repartirlos como si fueran sillas, yo te doy tantos y yo te doy tantos, y la mamá decía, no, estos no son sillas, son mis hijos, independientemente que no quiera que ver contigo, yo voy a gestarlos todos para seguir desarrollando la vida de estos niños, ¿no? Entonces Lejeune ahí, brillantemente después de su explicación genética, en todo este conocimiento poético y además un gran conocedor de la Biblia, él dice, este juicio ya se vivió hace 2000 años, cuando dos mamás se peleaban un niño y dijo el rey Salomón, voy a partirlo a la mitad, y la verdadera mamá dijo, no, dáselo a la otra, pero no lo partas, ¿no? Entonces él dice, el que tiene razón es esta mamá. Y así también fue llamado para declarar cuando iniciaba la vida, con un interés mezquino, no un interés científico, porque Lejeune nunca metió su fe directamente en lo que era una respuesta de una verdad científica, él lo sustentaba, ¿no? Entonces todos sabemos en todos los libros de embriología, de genética, de ginecología, que el cronómetro del conteo de días o de semanas de ese desarrollo de este ser humano antes de nacer, que se llama el desarrollo embriológico, se inicia cuando se fusionan los gametos, es decir, en el momento de la concepción, cuando se unen los gametos, ¿no? Ya él se le pidió
que declarara que no era en ese momento, sino cuando se implantaba, ¿verdad? Ujú. Y para presionarlo a que dijera lo que no es cierto, pues le dijeron, usted está nombrado en la tabla de premios Nobel, esperamos su cooperación. Es una manera indirecta de decirle, se estaría jugando, ¿no? Él en ese momento llama a su esposa y le dice, su gran compañera siempre, no solamente en un apoyo incondicional, a lo mejor de sacrificio económico y cosas así, ¿no? Sino también de, pues, sufrió mucho ostracismo, muy criticado. Sus hijos podían oír insultos cuando ellos estaban comiendo en la Universidad de Sorbonne, que está cerca de su casa. Entonces, realmente fue una familia que toda se comprometió con la verdad. Y entonces él empieza una explicación brillante y él explica por qué es en la concepción y no en otro momento, ¿verdad? Entonces, él es una persona que siempre defendió la verdad, nunca llenó su cabeza de ideas, porque él pudo haber pensado, bueno, si soy premio Nobel, estoy más arriba, más gente me va a escuchar, a cambio de una mentirita, ¿no? Él siempre en esa congruencia dijo, sobre todo en el mundo de la ciencia no podemos decir mentiras, siempre la verdad, es objetiva y se explica de una manera tan objetiva, ¿no? Entonces, esa congruencia lo llevó hasta, pues quizás lo más importante es haberse entregado a sus pacientes en la verdad, siempre luchar por ellos de manera incondicional, respetándolos. Incluso me había acabado una partecita en decir, papás que no sabían si recoger a su hijo o no de la maternidad de acuerdo al resultado, salían enamorados de su hijo, lo recogían, después a veces el bebecito fallecía y adoptaban a otro niño con síndrome de Down, porque cometía lo más importante, que era enamorarlos, que era su hijo independientemente del número de cromosomas, ¿verdad? Entonces, esa cualidad fue muy importante. Eso llevó a la confianza de los santos padres, ¿no? Uh-huh. Y lo ligo un poquito a lo que actualmente, y es el motivo por el conocer, tuve el privilegio de conocer a César muy chiquito, estaba en el curso introductorio, yo creo que en las primeras clases, y su obispo nos pidió dar un curso de planificación familiar natural del método de la ovulación a Mercedes Wilson, que desarrolló uno muy sencillo en Campo de la Tierra, por el cual también te conozco a ti, Omar, nos ha ayudado a tener grandes amigos del conocimiento de la verdad. Y entonces, después leyendo, pues Lejeune le pidió el Papa Pablo VI que lo ayudara y lo cubriera en una de las conferencias de población, creo que fue la de Hungría, igual me equivoqué, fue en Hungría, ¿no? En la defensa. Entonces Lejeune también habló muy abiertamente de que había que ser usuarios de planificación familiar natural, que una mujer que se le enseñaba era capaz de distinguir su etapa fértil de infértil, y él ponía otra vez ejemplos muy sencillos, decía, la mujer tiene una intuición femenina que al tocar una tela distinguen si es sintética o es algodón, ¿no? O si es seda o es sintético, ¿no? Entonces, él fue un gran promotor de la planificación familiar natural, y en el libro de Mercedes, él tiene una frase muy impactante en donde él dice, la única situación donde no va a funcionar un método natural como el de la ovulación es cuando no hay un compromiso de matrimonio. Si no, siempre va a funcionar y va a engrandecer el matrimonio. Entonces, bueno, su ejemplo de congruencia lo llevó a abarcar también áreas que a lo mejor no eran tan directamente de él, pero sí de un enamorado de la verdad, ¿no? No, y doctor, es que realmente, y diácono, a tu punto de vista aquí, porque realmente los estamos escuchando, ¿no? Y bueno, por una parte, claramente, ¿no? Nos maravillamos y nos sorprendemos, decimos, wow, qué ejemplo, ¿no? Del profesor Lejeune, del doctor, de todo lo que hizo. Pero diácono, también de alguna manera es una invitación a que todos y cada uno de nosotros, desde nuestra realidad, tal vez no somos investigadores, tal vez no somos médicos, pero estamos llamados a vivir en el testimonio que él vivió también, ¿no? Claro, claro. Yo creo que a través de su ejemplo, como podemos mirar, por ejemplo, que él ayudó a un grande personaje, también un gran santo de nuestros tiempos, que fue San Juan Pablo II, a la fundación de la Academia Pontificia de la Vida, siendo él su primer presidente. Y a lo largo de la preparación, mientras estudiamos, ¿no? Y miramos cómo entre estos dos grandes santos estaban fundando la Academia Pontificia de la Vida precisamente para promover la dignidad humana, para promover la defensa de la verdad científica en medio de tantos ataques que se estaban experimentando en aquel momento. Podemos mirar que ellos eran grandes profetas de nuestro tiempo, pero unos profetas que eran servidores de la verdad.
servidores de la verdad que estaban comprometidos realmente con la verdad, que es la verdad encarnada para nosotros. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ellos se tomaron estas palabras muy a pecho y estuvieron dispuestos a ser siervos de la verdad. Algo muy interesante es de que estos dos grandes servidores de la verdad, yo creo que de una manera providente, Dios nos manda a personas tan inteligentes, tan sabias, tan santas como fue San Juan Pablo II y el profesor Lejeune, y miramos eventos en la vida de ellos dos que se cruzan o que tienen una conexión muy profunda, la cual esta conexión no podemos explicarla, sino que es precisamente una conexión de hermanos, de católicos y de servidores de la verdad. Mientras el profesor Lejeune estaba preparando todo para poder fundar la Pontificia Academia de la Vida, él propone, ¿no?, que se haga este juramento de los servidores de la verdad. Y es un juramento que explica precisamente eso, que todo aquel que fuera a ser miembro de la Academia Pontificia de la Vida tenía que firmar ese compromiso. Y un detalle que creo que es preciso remarcar es de que cuando el Papa Juan Pablo II recibió el atentado aquel 13 de mayo, cuando recibió el disparo, él acababa de desayunar con el profesor Jérôme Lejeune. Entonces, mientras el Papa estaba siendo atacado, el profesor Lejeune se dirigía de regreso a Francia. Y sucedieron estos eventos que uno puede ver la mano providente de Dios. Así es lo que conocemos comúnmente como la comunión de los santos, ¿no? Que comienza desde aquí, desde la tierra. Y Laura, precisamente 5 minutos para el final, pero precisamente hablando de los santos, hablando de la santidad, cuéntanos un poco acerca de toda esta iniciativa, en dónde está, porque bueno, debido a su obra, a su impacto y a su testimonio, y lo que nos sigue dando y nos sigue enseñando hoy en día, pues obviamente no hay todo un movimiento, todo un deseo, y en la voluntad de Dios está de llevar a los altares al profesor, al doctor Jérôme Lejeune. Sí, entonces todo empezó en el arzobispado. Perdonad, es que es muy tarde aquí, de París, y empezó, y entonces la primera etapa, ¿no?, es la de ser siervo de Dios, se dice. Y ahora estamos en la etapa de, pues, Jérôme Lejeune es venerable y está en proceso, obviamente, la causa de beatificación. Y la postuladora, que es Aude Dugaste, que también es la biógrafa de Jérôme Lejeune, que escribió una biografía magnífica de Jérôme Lejeune, que está justo hoy, ¿no?, presentando un poco en todo el mundo. Ella es la postuladora de la causa de beatificación y estamos en proceso. Entonces ella escribió también, pues se tiene que escribir como hacer un análisis de las virtudes humanas y cristianas en toda la vida del profesor Lejeune. Y por esto antes contaba que las cartas que él escribió a su mujer Berthe son documentos imprescindibles para poder testimoniar sus virtudes, porque ahí hay el Jérôme Lejeune hombre, la máxima intimidad de sus pensamientos y también su diario personal que él tenía, que él pues empezó a escribir desde muy pronto. Y gracias a estos documentos que la mujer guardó todos, podemos pues testimoniar sus virtudes en todos los campos. Entonces, ¿no?, el Jérôme Lejeune hombre, esposo, padre y médico. Y esto es importantísimo y claro, estamos todos rezando en el mundo para que podamos verlo entre los santos del cielo. Y esto es importantísimo. Quería añadir una cosa solamente a lo que decía César, que es verdad, yo creo el respeto de la vida
es importantísimo ¿no? Y también el juramento de los servidores de la vida que estaba como al comienzo de la Pontificia Academia para la Vida es importantísimo, pero también tenemos que acordarnos que todo el trabajo también de respeto de la vida, para Jérôme Lejeune era importante acordarse que era basado sobre la ley natural. Entonces no provenía de la Biblia. Obviamente se conjugaban perfectamente, eran complementarias, como decíamos antes, que fe y ciencia son complementarias, pero el juramento de Hipócrates, acordámonos que es del 400 antes de Cristo. Entonces un médico, un científico tiene que respetar la vida no solamente porque es don de Dios, pero sino porque el respeto de la vida está regido por la ley natural. Y esto creo es importantísimo acordarnos. Y todo el trabajo también de defensa de la vida tiene que basarse sobre argumentos racionales y de ley natural. Exactamente, y creo que a lo largo de esta hora ustedes lo han dejado bastante claro, ¿no? Que la obra, la misión, la labor del profesor, del doctor, estaba de la mano con la verdad, simple y sencillamente descubrir la verdad y que su fe y que su confianza en Dios salieran de manera natural, como diácono lo has dicho en varias ocasiones, porque la verdad iba a llevarlos. Quiero agradecerles, doctora Pilar, Laura, gracias por tu participación, diácono. Si nos despide con una bendición y por qué no, pues siguiendo y invitando a todo el mundo nuestra oración para que si es la voluntad de Dios algún día, pues el hoy venerable doctor Jérôme Lejeune algún día llegue a los altares. Sí, claro. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pues con esta bendición queremos agradecerles a nuestros invitados del día de hoy. Queremos agradecerle a usted su amable sintonía. Recuerde, quiere conectar con nosotros. Si tiene algún comentario, le gustaría que tocáramos algún tema en particular, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Recuerde, dele like, siga nuestra página y si ya lo hace, muchas gracias y comparta nuestro contenido en Facebook. Nos encuentra como Perspectiva EWTN. Y si a usted le gusta el podcast, que también lo puede compartir, nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica. Será hasta la próxima. Pero mientras tanto, recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.